Bueno, qué lindo reunirnos nuevamente, querida gente, en esto que llamamos Al Filo de la Realidad. Esto que hacemos junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, y que ustedes acompañan a algunos fans incondicionales desde hace 24 años ya, otros novicios recién llegados a estos ámbitos, que recién nos conocen, que recién interactúan con nosotros. Nuestros mecenas, aquellos que con su pequeño pero cálido aporte económico periódico mensual nos ayudan a seguir adelante con todas estas actividades, emprendimientos. Hoy les voy a contar novedades que creo que van a interesar y mucho a muchos de ustedes. A las emisoras que retransmiten Al Filo de la Realidad, ya sea emisoras online o emisoras radiales abiertas, a todos, a cada uno, gracias, porque como siempre decimos, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Bueno, comencé comentando que iba a compartir algunas actualizaciones, algunas novedades. Hay muchas en cierne. Voy a hablar de dos ya materializadas, en tanto y en cuanto estamos trabajando, invirtiendo recursos financieros, temporales, humanos, con resultados que se van a manifestar y estarán accesibles a quienes les interese ya en muy pocas semanas. Y hay otros proyectos también en marcha, pero como precisamente están en etapa de negociaciones, de confirmaciones, de ajustes y del trabajo subsiguiente, bueno, lo iremos comentando con el tiempo. Pero de estas dos novedades ya hablo inmediatamente. Una de ellas, ni siquiera las mencionaré por orden de importancia ni de proximidad temporal, porque literalmente son simultáneas. Es el lanzamiento de la editorial Al Filo de la Realidad. Hemos decidido abrir un nuevo frente de trabajo y comenzar a lanzar ediciones gráficas, ediciones en papel, en principio de nuevos títulos. Posiblemente en el futuro reeditaremos otros que se encuentran felizmente agotados. Habrá también ediciones digitales, ebooks, paralelamente a esto, para quienes por una cuestión quizás geográfica o de comodidad de lectura o de disponibilidad del dinero, del costo que desean invertir libremente, prefieren una edición digital. Pero el objetivo es recuperar, hay algo de quijotesco, ¿no? Porque hoy en día, donde está como instalada la inercia global de buscar todo en redes, gratuito, breve, superficial, sin demasiada lectura, esto de apostar a la idea del libro de papel, del libro que tiene un precio, que tiene un costo, que ocupa un lugar en la biblioteca, como dije antes, tiene algo de quijotesco. Pero también sé que somos muchos los amantes del libro físico, ¿no? Yo siempre digo que tengo un vínculo casi fetichista con el libro de papel. Me produce una visceral satisfacción observar mi biblioteca, por ejemplo, y por supuesto acudir a ella, usarla. Soy, como decía Humberto Eco, obviamente salvando las abismales distancias y diferencias, de aquellos que piensan que uno no tiene solo los libros que está leyendo o que va a leer. Primero, porque esto implica la idea de que una vez leído ese libro dejó de tener sentido. Si yo compro un libro, tengo un libro porque voy a leerlo, el valor de ese libro es el que significa por el acto que me llevó a vincularme con él. Una vez que lo he leído, salvo que lo quiera conservar por tomarlo como fuente de información de algún dato, me sería indiferente desprenderme de él, ¿no? Y los que amamos a los libros tenemos esta cosa de acumuladores compulsivos. Generalmente tenemos más libros, no de los que vamos a leer en vida,
pero sí tenemos más libros de los que disponemos el tiempo el inmediato para leer. Y Humberto Eco decía, uno generalmente tiene medicamentos en la casa, tiene un botiquín de primeros auxilios, no pensando que necesariamente el día siguiente o la semana próxima va a sufrir una herida, va a cortarse una mano, va a tener una contusión. Uno lo tiene porque acude a ello si eventualmente lo necesita, y entonces Eco proponía esta idea de ver al libro como una especie de botiquín de primeros auxilios, claro, intelectual, espiritual, emocional, ¿no? Y porque, sin duda, ¿quién no ha atravesado en su vida, y quien no lo ha atravesado es que no se lo ha permitido, ni siquiera consideró hacerlo, y no saben la vivencia que se perdió, de cuando estamos, como decía, atravesando algún periodo un poco sombrío en la vida, triste, de bajón, de depre, de cansancio, refugiarnos en la lectura? Esta expresión, de hecho, es muy popular, ¿no? Refugiarse en la lectura y experimentar una sensación de bálsamo. Solo por eso justifica tener más libros de los que uno puede leer. Entonces, este objeto casi de culto en que se ha transformado el libro gráfico, que posiblemente a medida que pasen las décadas merme en su popularidad, pero estoy convencido, como el disco de vinilo para la música, sin ir más lejos, como los amantes de la pintura y la escultura, no serán los mismos que la Florencia del siglo XVII, pero sigue siendo un pelotón, ¿no? Una legión de corazones entusiastas y fieles. Entonces, pensando en la gente que disfruta la lectura del libro físico, se viene Ediciones al Filo de la Realidad. Vamos a salir a la lisa, calculo que octubre, con 2 títulos. El Camino del Temazcal es un libro que recoge mis vivencias en el camino de la ceremonia del Temazcal, en el camino de las formaciones temazcaleras, ese nutrirse de ancestralidad que me maravilló cuando visité tantos años atrás México por primera vez, y que me lleva una y otra vez a regresar a ese bellísimo país. Les recuerdo que en noviembre de este 2024, sin ir más lejos, voy a estar nuevamente en México. Acabo de regresar, pero bueno, de un viaje de descanso en realidad, con mi familia. Pero en noviembre estaré con la querida Magnolia Chávez en su casita prehispánica, Tonantzin-Cali, en Chiconcuac, Morelos, llevando adelante 3 actividades. La repetición de, una vez más, 4ª vez ya, del primer nivel de formación de guía de Temazcal, la repetición del 2º nivel para guías Temazcal, el nivel avanzado, y ahí, en interludio entre una formación y otra, daré un taller de quirosofía, ¿no? Esta manera de mirar más profunda, si se quiere, más empáticamente esotérica, de la quirología o lectura de las líneas de las manos. Y me voy luego a Puebla, ¿no? Donde están estos queridos amigos que son Alma Álvarez y Christophe Motzet, donde daré un taller de magia del caos, o caoísmo, y también una actividad grupal que se está definiendo en estos días. Así que disfrutando un nuevo viaje a México en noviembre. Bueno, pero estaba hablando de Ediciones al Filo de la Realidad. Entonces, uno de los títulos, no sé si es el primero o el segundo, porque van a salir casi simultáneos y todavía no está definido cómo llegan los tiempos de las máquinas, ¿no? Es El Camino del Temazcal. Y el otro libro, La Civilización Perdida del Uritorco, que claro, cómo no, presenta en papel, en imágenes, en fotografía, la documentación que ya hemos anticipado de nuestro descubrimiento. Cuando digo nuestro, digo de la gente que forma el proyecto Zona Uritorco,
de las alineaciones megalíticas ancestrales en Capilla del Monte, que serían, a nuestro modesto saber entender, evidencia de un horizonte civilizatorio, cultural, absolutamente por fuera de los cánones académicos habitualmente aceptados. Entonces, estas dos propuestas de ediciones al filo de la realidad, este año comenzarán y seguirán otras, obviamente en meses y años siguientes. Este es un proyecto. Y el segundo proyecto, la segunda novedad, está trabajando fuertísimo en este momento el querido Emanuel Giudice, es en el relanzamiento en una versión 2.0 del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, del IPEC, de nuestro grupo operativo en el terreno de investigación de inteligencias extraterrestres e interdimensionales. Yo he hablado del IPEC en otros casos, ustedes saben que el grupo existe, pero ahora estamos reformulándolo mediante la creación de una página en internet exclusiva del IPEC para que quien esté interesado pueda acceder al mismo, hacerse miembro del IPEC, recibir asistencia, apoyo si le interesa la investigación, si le interesa la formación exclusivo, su credencial de miembro del IPEC, su participación en actividades exclusivas del IPEC y los proyectos del IPEC que, como dije antes, se están diseñando en este momento, y tengo que hacer un esfuerzo, gente, para que no se me escape la lengua y empezar a adelantarme a lo que hasta ahora son, digamos, borradores de proyectos futuros. Pero el tema es que el IPEC, que antes era, ustedes lo saben, un grupo formado por un número muy reducido de nosotros, trabajando en la investigación del fenómeno OVNI, ahora se va a transformar en un grupo abierto al que cualquiera puede sumarse, porque habrá distintas categorías de miembros a las que pueden adscribir. Así que esas son las novedades que quería comentarles. Vamos a la pausa, porque si no, Quique Marzo después me regaña. Cuando regresemos, bueno, el tema presentado hoy, ¿no? Lluvia de piedras, un fenómeno cósmico forteano o poltergeist, aquí en Al Filo de la Realidad. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años. Sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento, sea para reforzar conocimientos que ya tiene, extenderlos o ampliarlos, tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. Te cuento, nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia, el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso, que ha tenido 2 años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico. Fundamentos del chamanismo. Introducción al I Ching, ya sabes, al I Ching. Magia y contramagia ritual. También magia mimética, el trabajo con velas de forma. El instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés. Los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca. Rituales ayurvédicos para vivir en armonía. Armonización de viviendas y comercios. Interpretación parapsicológica de los sueños. Magia radiónica. Una manera superlativa de entender la radiónica
en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video. Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más 593 99 89 76 364. No importa en qué país te encuentres, José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor, los que brindo y comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Continuemos entonces aquí en Al Filo de la Realidad y vamos a hablar un poquito de piedras que caen, eventos forteanos y fenómenos psíquicos. En realidad, disparó la idea de grabar este podcast una entrada en X, el viejo Twitter, de un especialista en estas disciplinas. Ustedes pueden encontrarlo como @bibliotecaoculta. Su seudónimo es Festina Moxnox. Él es de Cádiz, Álvaro es su nombre, él es de Cádiz, España, y tiene precisamente en internet un blog de noticias extrañas bajo este título particular, ¿no? Mencionado. Álvaro hace aportes muy interesantes, es un, estoy tentado a decir, hemerotecólogo conspicuo, porque rescata recortes periodísticos de vieja data que realmente son muy atractivos, muy sugestivos. Y precisamente días atrás hizo circular uno de agosto de 1965,
donde él planteaba un poco la inquietud inquietud que yo ya he tenido en otros momentos y que dije, quizás es momento de dejar testimonio, si me permiten decirlo así, en podcast del evento que quiero comentar. ¿En qué momento estos extraños episodios de caídas de piedras del cielo, a veces a pleno día, cielos completamente despejados, sin una nube, obviamente sin vehículos aéreos que pasen en la vertical, deja de ser uno de aquellos fenómenos forteanos por Charles Fort, ¿no? Quien en varias de sus obras, principalmente en el libro de los condenados, comentó historias episódicas, siglo XIX, XVIII, anteriores aún, de este fenómeno que estoy hablando, y pasa a transformarse en un evento de poltergeist, porque ustedes saben que el fenómeno de, por ejemplo, la precipitación de piedras sobre los techos de una vivienda, de una casa, donde está ocurriendo un fenómeno del poltergeist, es casi una constante de esa fenomenología, ¿no? Álvaro, titular de Festina Mox Nox, relataba, o mejor dicho, compartía ese recorte periodístico que les citaba, agosto de 1975, donde en un pequeño pueblito de Cataluña, un grupo de personas regresa a su domicilio y a su alrededor empiezan a caer del cielo piedras. Siempre hay una especie de no verbalizada distinción entre que quizás este razonamiento que voy a hacer respecto a la lluvia de piedras puede aplicarse a otros aspectos de la fenomenología, para diferenciar lo que se conoce como un evento forteano de un fenómeno poltergeist. Recordemos que la palabra poltergeist, palabra que se hizo muy popular a raíz de la película homónima, define una variedad de distintos eventos parapsicológicos, telequinesis, psicoquinesis, recuerden que no son sinónimos, raps, termogénesis, materialización de entidades. ¿Qué ocurre? En un acotado espacio físico, por ejemplo una vivienda, un edificio, durante un específico periodo de tiempo. Uno puede fijar una línea temporal cuando los eventos empiezan a ocurrir y generalmente puede fijar una finalización de la línea temporal, cuando los eventos cesan. En algunos casos, esa finalización de los eventos es abrupta, se producen casi diariamente y de golpe dejan de ocurrir, o como un ejemplo que voy a citar en el programa de hoy, van mermando, van diluyéndose con el tiempo. Por supuesto, hay también sitios de poltergeist, así popularizadas o vulgarizadas, casas encantadas, casas embrujadas, donde quizás durante siglos el fenómeno sigue ocurriendo, en el caso eventual de que haya un fenómeno objetivo, ¿no? Y no una suma de leyendas, supersticiones, proyección de temores y demás. Entonces, esta diferencia entre el fenómeno forteano de lluvia de piedras y el poltergeist generalmente se asume respecto al área y la falta de recurrencia del fenómeno. Es decir, cuando el área afectada por la lluvia de piedras abarca parte de toda una población y ocurre una vez, pero no vuelve a haber registros de algo similar ni antes ni después, se piensa en el evento forteano. Cuando ocurre en un lugar muy limitado espacialmente, una vivienda, donde están transcurriendo otros tipos de fenómenos, se piensa en un poltergeist. La palabra poltergeist, ustedes ya saben, significa espíritu burlón o duende travieso, asociado a la medieval creencia de que cuando estos fenómenos ocurrían es que había un espíritu burlón en la casa, entreteniéndose, asustando a los habitantes
tumbando sillas, rompiendo cristalería o haciendo crujir el maderamen de la casa. Ya en tiempos de Rhine, el doctor Joseph Banks Rhine y su laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, se redefine el poltergeist con la sigla en español PER, P-E-R, iniciales de psicoquinesis espontánea recurrente. Aunque convengamos que lo que la casuística, la literatura define como poltergeist, excede lo simplemente psicoquinético, porque empieza a tener otros componentes de otros tipos de fenómenos, como los que mencioné hoy, ¿no? Como por ejemplo la termogénesis, como la materialización idioplástica de entidades. Pero esto, bueno, quizás de alguna forma algunos oyentes pueden considerar que es como una especie de purismo exagerado, y aceptemos esa denominación genérica, sea la de PER o sea la de poltergeist. Ford describe lluvias de piedras como la que ocurre en la Toscana, Italia, el 16 de julio de 1745. Estoy leyendo precisamente algunas líneas de una edición cuidada del libro de los condenados, una edición de 1976 de tapa dura, en Hampshire, septiembre de 1852. A ver, estoy buscando otros episodios. En Supino, Italia, septiembre de 1875. Padua, Italia también, 1834. Richland, Carolina del Sur, pero no me determina la fecha. 20 de junio de 1887 en Tarbes, Francia. 2 de agosto de 1865 en Estocolmo. Bueno, estos son algunos casos de lluvias de piedras. Generalmente el texto, por lo menos esto es lo que dice, días de día, aclaremos, absolutamente claros, despejados o se supone cuando menos soleados, y del cielo caen sin ningún tipo de fenómeno previo que lo advierto, trozos de piedra, ¿no? Como un pequeño, en algunos casos son 3, 4, en otros es como un chaparrón de distintas piedras, como si alguien botara un cubo lleno de guijarros por la ventanilla de algún dirigible, solo que en esos momentos no se, y algunos son muy anteriores a la creación de los dirigibles, y no se reporta la aparición de ninguno de ellos. Y esto es interesante, esta distinción entre poltergeist y evento forteano, para mí es muy interesante, porque me lleva a este punto, y después voy a citar este caso que estuve investigando y en donde participé personalmente con lluvia de piedras inclusive. Es un poco la excusa para dejar un testimonio de un episodio personal, para que quede de alguna manera para la casuística, y porque también construye mi propia mirada sobre estos fenómenos, ¿no? Pero me quiero detener, porque puede ocurrir que algún oyente diga, bueno, no me interesa escuchar un episodio que cuente Fernández, vamos a la médula del asunto, es decir, ¿por qué te resulta este tema tan interesante? Porque es un ejemplo distintivo de que la categorización, la tabicación, poner un tabique, la división entre lo que llamamos evento parapsicológico, ahí está la psiquis de por medio, en la palabrita y en la definición del fenómeno, ¿no? Y evento paranormal muchas veces tiene que ver con lo limitado de nuestra mirada o la necesidad de poner una etiqueta, de rotularlo de alguna forma, creyendo que así lo podemos entender mejor. Y si la lluvia de piedra forteana y el poltergeist de piedras fuera el mismo fenómeno, solo que ocurre en dos dimensiones, si se quiere, espaciales diferentes, digo, una abarca una casa, otra abarca una población. Una ocurre una vez y
creemos que no está acompañada de otros fenómenos extraños. Digo creemos porque si en una población cae una lluvia de piedras, quedará registro de si alguna vez antes o después hubo algo similar, pero no va a quedar registro de qué puede estar pasando con alguno o algunos de los habitantes de esa población. Mientras que cuando la caída de piedras en un poltergeist ocurre sobre una casa, estamos todos pendientes y además tomamos nota porque realmente estamos observando o estamos investigando en la casa otra cosa que está pasando simultáneamente. Si a alguien le caen 4 o 5 piedras sobre el techo de su casa en este momento y no hay un contexto de otros eventos paranormales en el interior, ¿qué hace la gente? Sale, sube el techo, mira, se puede observar, putea pensando en que algún vecino gracioso estuvo tirando piedras sobre su tejado y se vuelve al interior de la casa y como mucho se lo comenta a un pariente en un WhatsApp. Che, ¿vos sabés que hoy algún pelotudo estuvo tirando piedras en el techo de mi casa? Punto, y no pasa de ahí. ¿Cuándo adquiere esa lluvia de piedras características, digamos, sugestivas desde el campo de lo extraño y lo misterioso? Cuando todos estamos pendientes de que en la casa resulta que la señora dice que vio un fantasma que salía por la puerta trasera y a la noche se sentía que las sillas del comedor se movían y no había nadie levantado haciéndolo. Entonces ahí ocurre una lluvia de piedras y decimos, ven, esto es parte del poltergeist. Pero si la lluvia de piedras ocurre sola, independientemente de cualquier otro, no queda registro. No queda registro. Por eso, estoy proponiendo acá la idea de que muchos fenómenos que llamamos parapsicológicos en realidad forman parte de una trama fenoménica, cósmica, universal, global, denle ustedes el nombre que quieran, que, insisto, buscamos interpretar etiquetándolo como diferenciadas, porque así reduciendo el túnel de visión, ¿no? Reduciendo el ángulo o el panorama que cubrimos, creemos que lo entendemos mejor. No me quiero poner extremadamente Matrix, exageradamente, ¿cómo decirlo? Casi impresionista en el comentario, ¿no? Pero cada vez me pregunto más si lo que creemos entender, no ya definir como realidad, no es algo extremadamente más plástico, maleable, sin sentido y falto de reglas, y que el orden que creemos ver en la realidad es solo porque nuestra ventana de percepción toma segmentos muy acotados, muy pequeñitos de la realidad, uno a la vez. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿Me expliqué? Entonces vamos a este episodio del cual les quería comentar, ¿no? Porque además también me da pie a contar una anécdota interesante. Habla de un pueblo muy pequeño, hoy en día tendrá unos 4.500 habitantes en mi provincia de Entre Ríos, aquí en Argentina, el pueblo de Lucas González. Lucas González está en el departamento de Nogoyá, esto es para que se ubique en centro-sur de la provincia de Entre Ríos. Pequeño pueblito, se funda como tal en 1888, en realidad empieza a formarse allá por 1840, 1850, y de hecho fue primero una simple estación de ferrocarril en tiempos en que empezó a crecer vigorosos los ferrocarriles que en Argentina levantaron el país y que después dejaron el país paralizado cuando se suspendieron. Y alrededor de la estación, Lucas González, que recibe ese nombre por un ingeniero ferroviario que se radicó en la zona y estuvo siempre muy motivado a traer colonos y a realizar obras públicas en el paraje, en la localidad. Bueno, en su honor se le da nombre a este poblado. Alrededor de esa estación de tren entonces comienza a crecer el pueblo, ¿no? Hoy en día vive
en parte de la actividad agrícola ganadera, que es muy fuerte en la región, también empleo público, algo de comercio y demás. Allá en el año 1800, mire, se me escapa el acto fallido de mis propias décadas sobre las espaldas. En 1987 empieza a ocurrir en una modesta casita de los suburbios de Lucas González, un fenómeno que al principio despertó la suspicacia, la sospecha, los temores locales, y después adquirió mayor protagonismo porque empezaron a ocurrir fenómenos de poltergeist. Es decir, en esa casa estaba habitada por una familia. Voy a conservar en el anonimato su apellido, es algo que me pidieron en su momento. Di mi palabra que lo iba a hacer y no tengo razón para quebrar eso. De todas maneras, si se toma el trabajo de buscar la información, en su momento inclusive salió en periódicos, por lo menos nacionales, no sé del exterior, pero sí nacionales. Una familia, les decía, bueno, marido, mujer, 2 hijos, y aquí está lo interesante, un niño, era un preadolescente en ese momento. Este chico tenía 14 años, adolescente, que es lo que, y acá voy a tener que describir una enojosa costumbre del campo, de algunas, solo algunas familias campestres en Argentina. Era lo que se llamaba en ese entonces un agregadito. ¿Qué es un agregadito? Un agregadito o agregadita es un niño o una niña que queda huérfano, que queda sin familia, o que la familia no puede hacerse cargo por cuestión económica, porque su trabajo los hace emigrar, por el motivo que sea, y entonces reciben informalmente una familia de acogida. Generalmente esa familia tiene algún vínculo de proximidad con los padres, han sido empleadores de alguno de los padres, son vecinos más acomodados de los padres, hay un familiar de los padres que los conoce o trabaja con ellos. Hay una familia que se hace cargo, pero no es una adopción formal. ¿Se comprende? No es una adopción formal. Y socialmente, por eso inclusive ese término, que aunque se ponga en diminutivo tiene algo de descalificatorio, el agregadito es querido. Esto insisto, ha sido una costumbre común en el campo argentino. No miremos para otro lado. Es querido, es tratado con afecto por la familia, pero siempre se lo considera como un familiar de segundo grado, de segundo orden, ¿no? Como un familiar de segunda, ¿se entiende? Como los ciudadanos de segundo, pero un familiar de segunda. De hecho, suele tener algunas obligaciones cercanas al trabajo doméstico, que son casi impuestas, y si hay otros niños o niñas de edad aproximada, no hace. No es que se le haga, no es que se explote laboralmente o sean víctimas de trabajo infantil, ¿no? Pero se le tiende a cargar casi por inercia inconsciente una serie de tareas que a los hijos de esa hipotética familia no se les daban. Hoy en día esta costumbre, me parece, por lo que yo he observado en los últimos años, viajando de un lado al otro, ha caído en desuso, ha desaparecido. Pero en ese entonces, y durante, buena parte del siglo XX, era una costumbre particular. Entonces en esta familia había un agregadito. Este chico iba a la escuela, tenía un buen vínculo con sus hermanos postizos, podríamos decir así, y sus padres de acogida. Y entonces comienzan a ocurrir estos fenómenos de poltergeist en esa casa. A la noche, ruido de un mueble con cristalería que parece estallar, un espanto cuando se levantan pensando que había caído por alguna razón el mueble y se había
destruido toda la cristalería, todo estaba en su lugar, perfecto, sin tocar. Sillas que aparecían dispuestas, no al extremo que ven ustedes en la película Poltergeist, ¿no? Donde recuerdan esa escena excelente donde está la madre acomodando las sillas alrededor de la mesa de la cocina, la cámara sigue a la madre que va al lavabo, y cuando gira la cámara no hace ningún corte en ningún momento, las sillas están apiladas sobre la mesa casi como un Tetris, ¿no? Pero evidentemente había un movimiento de sillas que nadie decía haber hecho. Se ven figuras, sombras aparentemente antropomórficas en la oscuridad moviéndose cerca de las ventanas. Esto empieza a suceder durante varias semanas, y cuando empiezan a perturbar el sueño de los moradores, se hace lo que es costumbre en estos pueblos. Se busca al cura, se le pide que haga una bendición de la casa, la bendición de la familia, van los miembros a confesarse a la iglesia, realizan los sacramentos del caso. El fenómeno aparentemente por una semana o semana y media cesa, vuelve a ocurrir. Ya los vecinos, esto ha trascendido obviamente, el pueblo ya mira la situación con sospecha, buscan entonces a un pastor pentecostal, evangélico, un evangélico, la rama de los pentecostales en el interior de Argentina tiene cierta fuerte presencia. Va este pastor, bueno, hace lo suyo. Nuevamente, por unos días el fenómeno parece calmarse, pero regresa. Y fue después de la visita, uno de los primeros fenómenos cuando retoma la manifestación, después de la visita del pastor evangélico, cuando comienzan a ocurrir las lluvias de piedras. Y fíjense que lo digo en plural, porque no ocurre una sola vez, sino de lo que recuerdo que me comentaron los familiares presentes en el lugar 3 veces. En 3 ocasiones de noche sienten que caen en una cantidad de piedras sobre los tejados, que eran de chapa de lata, ¿no? De hojalata, montados sobre un tejado bastante deteriorado de tejas, de material, de cerámica de la casa, como para proteger el mismo hasta que estuvieran en condiciones económicas de hacer un cambio completo del mismo. Y al día siguiente, cuando el padre sube a los tejados a ver qué encuentra, trozos que no conservaron. Yo cuando visito la casa, yo la visité unos 8 meses después, 8 meses después que el fenómeno comenzó a producirse. Él me dice que las piedras las había retirado, que algunas inclusive las había usado para mejoras de construcción que hacía en su propiedad, de las que se encargaba él mismo. Pero en 3 ocasiones ocurre esta lluvia de piedras, que él mismo, el padre, me define como un chaparrón. En Sudamérica la expresión chaparrón es un aguacero, una caída de agua violenta y rápida, climatológicamente hablando, meteorológicamente hablando, ¿no? Bueno, eso es un chaparrón. Y él lo definió como un chaparrón de piedras. Cuando yo visito el lugar, no detecto desde el punto de vista geobiológico ninguna anomalía, busqué radiaciones telúricas nocivas, algún tipo de foco geopatógeno, no encuentro particularmente nada de ello. Converso con los niños y con los padres, e inclusive una abuela y una tía que acompañaban y se quedaban un poco como para hacer contención afectiva durante algunas noches. Tanto es así que la tía le habían armado en un pequeño cuarto, un cuarto donde ya prácticamente se había instalado a vivir. Y recuerdo que yo soy un convencido, y ya lo era en ese entonces, que los fenómenos psíquicos muchas veces tienen que ver, estoy hablando de psiquismo ahora, tienen que ver con energías liberadas por desajustes del carácter de la personalidad. Y un adolescente es el ejemplo más paradigmático,
Pues al adolescente se le llama así adolescente porque adolece, es decir, le falta algo, que es una personalidad definida. Y así como los adolescentes tienen estos brotes de furia, de llanto, de depresión, de entusiasmo irracional que les son, y no fueron, porque todos fuimos adolescentes, no olvidemos esto. Pobre mis viejos, pobre mi papá, que tuvieron que soportarme a mi adolescente. Es posible que como parte de esa liberación de energías estén los fenómenos psíquicos. Alguien dirá, pero entonces, Gustavo, vos estás afirmando que los fenómenos del poltergeist fueron provocados por ese muchacho. Sí, es muy posible, porque yo pregunté si no había posibilidad de que este muchachito fuera a vivir con algún otro familiar a otra parte. Y entonces la familia dijo primero, sí, no tendríamos que pensar, pero estaban tan asfixiados, presionados por el deseo de solucionar todo eso, que recuerden que en estos tiempos no existía ni WhatsApp, ni Internet, ellos no tenían un teléfono en esa casa, así que todo había que ir. Eran épocas en las cuales se iba a las centrales telefónicas y uno pedía, la palabra que se usaba aquí era conferencia, una conferencia, suponte a Buenos Aires, ¿no? Y te tenías que sentar a esperar o te decían vuelva en 1 hora porque entre 1:30 y 2 horas va a estar la suya. Y uno volvía y se sentaba ahí hasta que sentía Buenos Aires, el número, decían los últimos 3 números, decía 342, cabina 4, y uno corría a la cabina, levantar el teléfono y hablar lo más rápido posible porque era monstruosamente caro. Yo sé que hay una generación que me está escuchando y no debe entender una goma de lo que estoy diciendo. O peor, debe decir, pero ¿qué cuentos se está contando este viejo? ¿Qué cosas se está inventando? Esto era así. Yo recuerdo que cuando viajaba en ese entonces, hacer investigaciones, hacer las actividades que hago ahora, años 80 les estoy hablando, yo una vez por semana hacía una llamada telefónica a mis padres en Buenos Aires para que supiera que estaba vivo, que estaba bien, ¿no? Y era eso, iba a la empresa telefónica de la ciudad donde me encontraba, tengo una llamada a Buenos Aires, y no estaba en Singapur, estaba en alguna otra provincia argentina. Tengo una llamada en Buenos Aires, me tomaban el número, el nombre, a veces me decía guarde, y uno estaba 1 hora como un bobo sentado ahí esperando que Buenos Aires, número, como dije, 342, cabina 2, y corría uno, pero además corría la cabina porque cada segundo salía lo que ya saben, ¿no? De, como decimos por aquí, uno y la mitad del otro. Entonces, hablando, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué dice? Y dame besos, ¡pum! Y salía y pagaba la llamada, que siempre resultaba terriblemente oneroso. Así nos manejábamos desde entonces. Bueno, pero vuelvo a Lucas González. El tema es que esta familia tenía familiares en lo que es el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires. Se pone en contacto con esta gente. Bueno, el tema es que un par de semanas después de mi visita, envían a este muchachito a pasar una temporada con estos familiares. ¿Y saben qué? Los fenómenos de poltergeist desaparecieron. Pero claro, la familia en Buenos Aires no podía hacerse cargo permanentemente del chico. Creo que estuvo 2 meses, 3 meses. Tenía que reingresar en el colegio, en la escuela, lo envían de vuelta. Vuelve el chico y el fenómeno empieza a producirse otra vez. Y continuaron durante 3 años, cada vez produciéndose de una manera más episódica hasta cesar definitivamente, como diluyéndose en la nada. Pero vuelvo a algo que comentaba antes, y hay una historia de color con la que pienso cerrar el podcast de hoy, que es este punto donde alguien dirá, pero entonces no hay una contradicción, Gustavo, entre lo que decís al comienzo del podcast, de que esta compartimentación entre lo parapsicológico y lo paranormal tal vez es una limitante de nuestra percepción o de nuestra racionalización, y el fenómeno tiene más que ver con una... ¿Cómo decirlo? Con una manifestación de la realidad que no es la que creemos entender,
o si es determinante el psiquismo de la persona que produce el fenómeno. Y no, pienso más bien que el psiquismo de la persona atrae el fenómeno. Provoca las circunstancias, dobla el espacio-tiempo, genera las condiciones para que se manifieste de una manera muy proteiforme una realidad que no entendemos, aunque creamos que la comprendemos cuando vivimos en ella todos los días. Lucas González tiene una anécdota también muy interesante, nada que ver con lo misterioso, lo enigmático, lo paranormal, pero es muy curioso. Es posiblemente el lugar donde se inventó la Coca-Cola. Sí, así como lo escucharon. Mire, y esta es historia, Tómense el trabajo de averiguarlo, pero es historia. En 1860 y tantos se instala en Lucas González una familia de inmigrantes italianos, de apellido Lippi. Ellos se dedicaban en Italia a la elaboración de licores, de bebidas, y se instalan aprovechando el estímulo que los inmigrantes, tanto italianos fundamentalmente, la inmigración española existía, pero no era en ese entonces tan marcada como fue después. Apenas comenzó el siglo XX, donde las oleadas de españoles llegaban a Argentina. Pero en ese momento, en el que estoy diciendo, digamos, el segmento más importante de inmigrantes eran italianos, muchos de los cuales se iban hacia el interior, no se quedaban en Buenos Aires, porque había enormes facilidades en el otorgamiento de cesiones de tierras, ¿no? de recursos logísticos, y emprendedores, trabajadores, creativos, supieron aprovechar ese momento. Bueno, la familia Lippi se instala en Lucas González y crea en lo que fue la primera planta de elaboradora de gaseosas de Argentina. O sea, empiezan a trabajar con distintos tipos de licores, ¿cómo lo definía? De jugos concentrados para diluir con agua, todo tecnología de punta y una visión, digamos, profética, propia de visionarios. Estamos hablando de 150 años atrás, ¿no? 140 años atrás. Y desarrolla una serie de refrescos. Inclusive crean una marca que dura casi un siglo, la marca Chinchivira. Los que fuimos pequeños en los años 60, yo nací en 1958. La Chinchivira existió hasta creo 1970, una cosa así. Yo la conocí. No conocí la bebida. Ya por lo menos no se vendía en Buenos Aires, que era de donde soy oriundo y donde yo vivía cuando era niño. Pero recuerdo siempre con afecto esta anécdota. Era común en la escuela primaria, en los recreos, bueno, y en casa con los amigos y en la calle también, jugar a las bolitas. Las bolitas es como le decimos en Sudamérica, las canicas, ¿sí? Que eran de vidrio, generalmente, en ese entonces. Y había una canica, una bolita, la Chinchivira, que era la más preciada, era la más pequeña, ¿no? Porque había como 3 medidas de canicas. El bolón, que era la canica. Hay alguna gente mayor que me estará escuchando y se le va a estar cayendo una lágrima de nostalgia ahora. Después la canica normal y la Chinchivira, que era bien cristalina y pequeña, y que era que tenía más valor cuando se capturaba en el juego. ¿Por qué tenía valor? Porque era muy escasa. ¿Por qué era muy escasa? Porque la Chinchivira la producía la fábrica del refresco Chinchivira. Tenían una botella que tenía un cuello como estrangulado, muy extraño, y esta canica, esta bolita venía dentro, en el líquido. Era como un atractivo, ¿no? Para que los chicos se tomaran todo el refresco para querer retirar la Chinchivira, sin caer en la obviedad que hacíamos mucho de romper la botella directamente para hacernos con la canica, ¿no? Entonces, esta canica, esta bolita, recibía el nombre de la bebida, la Chinchivira. Y había una Chinchivira que era una cola
como cierto sabor así, mezcla de granadina y Coca-Cola. Piensen ustedes en una mezcla de ese sabor. En 1876, Héctor Lippi, hijo del fundador de esta planta, Lucas González, viaja a Atlanta, Estados Unidos, donde otra rama de la familia Lippi se había radicado también años antes, ¿no? Una rama vino hacia Argentina, otra rama fue hacia Estados Unidos y termina en Atlanta. Y en Atlanta conoce a un farmacéutico, John Pemberton, quien 10 años después o menos, no recuerdo ahora y no voy a interrumpir la grabación para buscar un dato que cualquiera puede googlear, crea la fórmula de la Coca-Cola. Y se comenta que estando Lippi en Estados Unidos, le participa a su familia lo que hacían en Argentina como una propuesta, es decir, miren, vean si esto puede ser un negocio interesante, razón por la cual los Lippi de Atlanta lo conecta con Pemberton, que se sabía que producía artesanalmente en su farmacia algunos licores como para ofrecer a la gente. Muchos suponen que tomó algo de las recetas que Lippi le dio para terminar creando Coca-Cola después. Curiosidades que tiene la historia de mi muy maltratado pero también muy querido país. Bueno, gente, y llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Ahora yo estoy contentísimo de haberle compartido esas novedades que comenté al principio, estas historias de investigación y de vida que les relaté hace un rato, las anécdotas curiosas de recién, las especulaciones que dan lugar quizás a nuevas reflexiones y pensamientos. El reencuentro fraternal, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.